Bueno, buenas tardes. Quiero ver si estamos en Facebook todavía. Mm, Creo que sí. Vamos a esperar. Quiero ver cómo va mi conexión. Bienvenidos. Estamos ya conectados en Facebook a este encuentro número 182 con dos grandes invitados, Daniele Brusone y Catalina Arzós. Les voy a dar una explicación muy breve de la dinámica. Va a haber una presentación y exposición tanto de Daniele como de Catalina. Viene una serie de preguntas y estamos dando entre 25 minutos a cada uno de ustedes, donde les pido primero que apaguen sus micros para que no haya retorno. A ver, voy a silenciar. Y 5 minutos antes de dar, digamos, invitar gentilmente a nuestros invitados a poder acelerar o terminar su propuesta, esta explicación de la participación en el libro. Vamos a mostrar este letrerito que pido mil disculpas porque quizás vaya a, a cerrar. Lo pongo unos segundos para poder continuar y dar fin y poder continuar con las preguntas. Los invito de verdad a disfrutar esta tarde, porque hoy día no es noche, para muchos de nosotros es la tarde. Y Roberto, bienvenido y bienvenidos con todos y con todas. Bueno, gracias Jackie, muy bienvenidos a todos, en particular a los dos disertantes del día de hoy, aunque la distribución del tiempo va a ser un poco distinta a la que planteamos recién por una cuestión de que Daniele va a exponer sobre su obra. Mi nombre es Roberto Mucci, soy un miembro de los administradores de la red. Aquí están Jackie Larrieux, está Adriana Servín, se suma Juan Carlos López, está María Elena López Binader y Nicolás Abreu. Y bueno, con alegría estamos celebrando eh, que vamos por el quinto año, creo, ¿no? O sexto. Bueno, perdí la cuenta. Cuando empezó la pandemia, 5 años consecutivos de encuentros, el número 182. Nos quedarían supuestamente dos más, el de noviembre, que será el sábado 22, volvemos a los sábados, y el de diciembre. En diciembre puede que hayan dos encuentros, uno seguro de cierre del año a cargo de Juan Carlos López, pero si tenemos el regalo de Navidad, la pronta impresión de los dos nuevos libros que se realizó entre 50 logoterapeutas de la red, haremos un, un encuentro más presentando esas dos nuevas publicaciones que se suman a la primera. Ya serían tres los libros editados por miembros de la red. Bueno, Adriana, bienvenidos todos de distintos países de Europa y de América. eh, y damos paso a Adriana Servín. Adriana, ¿estás? Y si es, Sí, aquí estoy. Y vas a presentar a Así, Catalina. bueno, pues es un gusto esta tarde, esta presentación del libro del doctor Sono, que es un tema apasionante de importancia de nuestra colega y amiga Catalina Arzós Gutiérrez. Ella es pedagoga, logoterapeuta y analista existencial, directora general de Grupo Siendo Humanos, que integra Ediciones la revista mexicana de logoterapia, y la escuela Siendo Humanos, el corazón de la logoterapia. Katy es autora de dos libros, Trabajar con sentido
publicado en 2020, y Fragmentos de una misión cumplida, vida y obra de Leticia Asensio de García, en el 2022. Ha dedicado su trayectoria a la difusión de la logoterapia y la pedagogía del sentido. Bueno, pues estamos listos y damos la bienvenida a Katy. Muchas gracias, Adri, por la presentación, Roberto, por la invitación, Jackie, por permitirme estar aquí y hablar de la editorial. Daniele, siempre es un gusto volver a coincidir contigo. Y yo quisiera hablarles de la editorial, Ediciones LAG, y un poquito cómo se fue armando y cómo es que hoy la dirijo. No puedo empezar hablando de la editorial sin mencionar y agradecer a Leticia Asensio de García, quien depositó su confianza en mí, y de lo cual me siento honrada, agradecida, pero sobre todo con mucha responsabilidad. Ediciones LAG, con sentir el sentido, fenomenología de la vida emocional, tiene su título número 26. Es una editorial que, como todos ustedes saben, es específica de logoterapia y análisis existencial. Y me siento muy orgullosa y sobre todo muy responsable de tomar esta batuta. Cuando Leticia me honra con este legado, me pongo a pensar qué más que Leticia pueda estar orgullosa y segura de que el trabajo está por su misma línea. Y entonces formo Grupo Siendo Humanos, que tiene 3 pilares fundamentales. La escuela, que es Siendo Humanos, el corazón de la logoterapia, hoy con nuestra primera generación formándose como logoterapeutas, pero por otro lado, invitando a expertos logoterapeutas que han tenido libros publicados y que han tenido un nicho de investigación específico a dar cursos y actualizar a logoterapeutas. La revista mexicana de logoterapia, que se dejó de editar por unos años y que se retoma con una nueva imagen, en donde encomiendo a Felipe Miramontes como director de la revista. Me parece que no hay mejor director que él. Y estamos conformando un comité teórico-científico importantísimo en el que nos honra Daniele Brusone, Roberto Mucci, entre otros muchos, ¿no? Que son representantes de la logoterapia en el mundo y que eso le da mucha solidez a la revista. Y por otro lado, Ediciones LAG, con nuestro título número 26, y ahorita les platico cómo fue mi proceso de fenomenología de la vida emocional cuando Daniele me confía este honor, sin conocerme, porque yo lo conocí a él, he sido su lectora, he sido su alumna en sus ponencias, en sus conferencias, con una admiración brutal. Ya lo decía Jackie al principio que nos conectamos. Para mí, Daniel es el padre de la pedagogía del sentido, y entonces cuando sabiendo que ya no estaba Leticia, confía en mí, es un regalo, Daniele, que yo atesoro, que agradezco, que honro y que me movió a sentir el sentido de ser editora. A observarme en mi vida emocional con todo lo que me pasaba ante un reto como estos, que por supuesto no transité sola. Hay un equipo conformado, sólido, comprometido, que también sintieron el sentido, el llamado de publicar esta obra maravillosa. Y está Lucía Armela, ¿no? La autora oficial, perdóname, la traductora oficial de los libros de Daniele Brusone a nuestra lengua, que cuando lo leyó, sintió lo mismo que yo, ¿no? Cómo el sentido te lleva a vivir estos valores, a contactar con tus emociones, a sentirlo de verdad, ¿no? Es un trabajo que entró en consonancia con este libro. Gracias, Lucía, por este trabajo tan hermoso. Felipe Miramontes, que con su rigor y con su profesionalismo nos ayudó a hacer la corrección de estilo, el cuidado editorial, con pasión, con gusto. Jackie Andrés Martínez, que escribe la contraportada de una manera tan sensible, pero también tan profunda,
que nos introduce muy bien a esta obra. Está el equipo, ¿no? Tenemos a Marte Aguilera, a Lourdes Arzós, hay un equipo bien conformado que está a la altura o pretende estar a la altura de nuestros autores, Daniele. Yo sé que no me conocías, pero también sé que el cariño, la amistad y la admiración mutua que se tienen Leticia y tú te hizo confiar a priori. Nos esmeramos muchísimo para que estuviera a la altura del tema y de lo que tú nos propones. Entonces, pues nada más que agradecer. Contigo me estreno como editora. Es el primer libro dentro de la editorial que me toma como directora editorial y bueno, pues ya les he dicho que sentí el sentido de mi responsabilidad, el sentido de editora, muy bien acompañada, porque en este proceso también se generaron vínculos maravillosos. Y ya les decía que para mí Daniel era un autor preferido, era un ponente al que admiraba y que seguía, pero hoy puedo considerarlo mi amigo en este caminar, en esta gestación de este nuevo libro que además me responsabiliza con los lectores. Este, Mi responsabilidad no solamente es publicar, sino comunicar, enlazar y hacer comunidad. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, Cata, y de verdad que éxitos. Creo que está en muy buenas manos. Muchas gracias, Jackie. Gracias, Catalina, por estar y te pediríamos que dejes en el chat eh, el contacto con la editorial y cómo adquirir este libro que acaban de editar. Sí, les voy a dejar la página, ahí lo pueden pedir, pero quiero decirles que también ya está en Amazon, ya lo pueden adquirir en Amazon. Entonces, si no es con la editorial directo, con Amazon también. Cata, te agradecería que pongas esos dos datos para yo replicarlos al Facebook, que estamos saliendo en vivo ahora, y así la información crezca. Lo bueno se tiene que compartir. Claro que Perfecto, sí. Bien, gracias. bueno, gracias, Catalina, de corazón. Este, y ahora vamos a continuación a presentar a Daniele Brusone, un, una gran persona, un excelente profesional. Catalina te ha presentado muy bien, ¿verdad? Pero agregamos algunos datos más, especialmente en cuanto a tu producción profesional, Daniele. Daniele Brusone vive en Italia, si no recuerdo mal, en Piacenza, ¿no? Es profesor titular de Pedagogía de la Universidad Católica de Milán, es director del Centro de Investigación CARE, director de la Revista Internacional de Fenomenología y Educación en ciclo Paideia, fue presidente de la Asociación Italiana de Logoterapia y Análisis Existencial por más de 10 años y es actualmente miembro del Board Internacional del Instituto Viktor Frankl de Viena, conferencista invitado en Argentina, Brasil, Perú, México, Guatemala, Colombia, España, Alemania y Noruega. Autor de... ¿Cómo? Autor de más de 200 publicaciones, tiene 4 libros publicados en español, tres con la editorial LAG, Pedagogía de las Alturas, Afinar la Conciencia, Hacerse Persona y el libro que hoy nos convoca, Sentir el Sentido. Querido Daniele, te agradecemos de corazón el estar aquí hoy presente porque sabemos de tus múltiples ocupaciones eh, y valoramos mucho esta generosidad de disponer de este tiempo. Bueno, te escuchamos con mucho afecto, Daniele. Gracias, Roberto. Gracias y felicidades antes que nada por todo el trabajo que hiciste en estos años y la red que convocaste eh, desde el tiempo de la pandemia y todos estos ya numerosísimos encuentros que has organizado.
estoy muy feliz de poder encontrarme, aunque a la distancia, con todos ustedes, y saludo a todas las amigas y los amigos que veo eh, aquí con nosotros esta noche. Y eh, el otro agradecimiento va a Catalina, obviamente. Espero sí que ahora sí somos amigos por la vida, a la que quiero agradecer muchísimo, claro, por la honestidad y la pasión con que ha recibido de Leticia el legado de la editorial. Yo no puedo olvidarme de que Leticia fue la primera persona en querer traducir un libro mío al español, y aparentemente ha sido un éxito y ha, digamos, marcado un comienzo de una historia. Yo creo que la educación en el sentido, ah, en estos años ya son como 13 años de la publicación del libro, el primero, Pedagogía de las Alturas, y ha, ¿cómo se dice? Vino ganando cada vez más espacio en la logoterapia en el análisis existencial. eh, y hay ahora hay varios colegas, autores, que publicaron también o que trabajan de todas maneras en esta dirección, y me parece muy importante porque yo creo que realmente el pensamiento de Frankl tiene un potencial todavía inexprimido y muy grande en este tiempo que estamos viviendo, y sobre todo, no solo a nivel clínico, sino que a nivel educativo y quizá social, más en general, ¿no? Y cultural. Que una de las razones por qué yo seguí trabajando en esta dirección, a pesar de que mi trabajo académico en el tiempo se ha desarrollado también en otras líneas, principalmente la línea fenomenológica, que por supuesto no queda muy lejos de la logoterapia, eh, pero yo no trabajo solo en logoterapia. Y este libro, de cierta forma, es un cruce de estas líneas que estuve desarrollando en estos años. Am, También no puedo olvidar que México fue, después de Argentina, el primer país en acogerme en Latinoamérica, el primero de muchos, como han escuchado. Y, y bueno, y la verdad que quizá es el lugar en donde más me han acogido como en mi casa, y con mucho cariño y con, con mucho gusto siempre de compartir con todos ustedes. Y a, a veces mis colegas me toman el pelo y me dicen, ¿por qué no te vas a vivir a Latinoamérica? Porque parece que tu corazón está por allá. Y de cierta forma es cierto. Ahora, hablándole de este libro, le quiero mostrar la portada, que es muy linda porque es de una amiga mía, una artista que vivió varios años cerca de mi casa, y que me regaló uno de sus cuadros para la portada. Y como pueden notar, es totalmente renovada también digamos, esta primera publicación de la nueva editorial LAG. Y quiero agradecer muchísimo, muchísimo a Lucía Armella por la traducción. Mm, Siempre muy, ah, muy buena, muy sensible, muy capaz de coger el sentido, ¿sí? Profundo entre líneas de lo que el autor quiere escribir. Y por supuesto a Felipe por la revisión
estilo y por su introducción maravillosa y a las palabras de Jackie, que también intervino en la presentación en el último encuentro el mes pasado en la Ciudad de México, un maravilloso encuentro organizado por um, Siendo Humanos. Entonces, con mucha ilusión, espero que este libro le guste y que puedan disfrutarlo leyéndolo y sobre todo reconocerse en algunas de estas páginas, porque la verdad que este es quizá el libro en que yo más me reconocí escribiéndolo y que me ayudó más a comprenderme y tengo la ilusión o la pretensión de que pueda servir a otras personas también para conocerse más. ¿Por qué este tema? A ver, yo estuve trabajando muchos años en el tema emocional, es sobre todo, como le digo, afuera del ámbito logoterapéutico, porque el centro de investigación que yo dirigo y que ah, fue fundado hace pocos años, pero viene de un trabajo de casi 20 años con trabajadores sociales, educadores, docentes, gerentes de empresa, médicos, enfermeros y muchas profesiones. Nosotros capacitamos muchos profesionales de varios ámbitos en recursos emocionales y relacionales, sobre todo lo que trabajan en las relaciones de ayuda, y de cierta manera el razonamiento que se puede leer en este libro también recoge digamos, el, el resultado de muchas lecturas y de muchas experiencias de todos estos años. Este no es un libro de logoterapia, ¿m? No es un libro sobre Frankl, como ya leímos mucho, pero creo que sí se encuentra bien en la colección sentido, porque enfrenta a un tema que me parece central en la logoterapia, aunque no siempre esté correctamente comprendido, ah, que es el tema emocional. Por eso, eh, al traducirlo al español, le cambiamos el título o le pusimos un título que es Sentir el sentido, porque en realidad en italiano la obra se llama simplemente La vida emocional. Pero este juego de palabras, de sentir el sentido, que se puede hacer en español, pero no en italiano, lamentablemente, me pareció muy significativo, porque yo creo que el sentido no es algo que se piensa, aunque se pueda argumentar, no es antes que nada una entidad lógica, sino que se percibe y se siente. Y, y la verdad que nosotros, ah, ¿cómo se puede decir? Cogemos el sentido en la singular situación, las situaciones únicas y irrepetibles de nuestra vida, primero a través de una intuición emocional. ¿Cómo le voy a decir? Esto es un principio fundamental en la fenomenología, a partir de Husserl y Scheler y obviamente hasta llegar a Frankl. Y, y creo que esto es importante entenderlo porque a veces la logoterapia ha sido confundida simplemente con una terapia de carácter cognitivo. Y de cierta manera, los recursos, las herramientas que la logoterapia utiliza, el diálogo socrático, como sabemos, algunas técnicas, las argumentaciones y contraargumentaciones filosóficas, son herramientas cognitivas. Pero la antropología de Frankl no es cognitivista, es fenomenológica. Y el mismo Frankl nos recuerda en varios mm, pasajes de sus obras
que lo más esencial en lo humano no es lo racional o lo intelectual, sino que es lo emocional y lo existencial. Eh, y también en otro trabajo, psicoterapia existencialismo, creo que se llama en español, dice que el logos es más profundo que la lógica. El logos se percibe a través de la conciencia. Y lo que Frank le llama conciencia es la capacidad intuitiva del espíritu de reconocer y de responder a las apelaciones de la vida, ¿no? Como sabemos. Esta capacidad, pero, pasa a través de la sensibilidad humana, del corazón, por utilizar esta metáfora, ¿no? Del corazón. Entonces, sí, me pidieron escribir un libro sobre vida emocional y yo tenía otros planes. Tenía programado escribir un libro sobre adolescentes. De hecho, lo estoy escribiendo. Espero que se termine pronto y que podamos traducir este también. Y claro, sobre adolescentes y de sentido. Pero fue bueno tomarme una pausa para escribir esto porque me permitió enfocar algo que estaba pensando, que venía pensando desde muchos años. Y le dije que en la fenomenología la relación entre la vida emocional y el sentido es fundamental. Eh, el mismo Husserl dice que la manera que los valores, el sentido y los valores tienen de manifestarse a la conciencia es antes que nada el sentimiento. Los actos de los sentimientos son actos, digamos, evaluativos. No nos dicen lo que es un objeto o un evento o una persona o una situación, sino que nos dicen la relevancia que tiene este objeto o evento o persona en el horizonte de nuestra vida. Eh, las emociones son ah, como señaléticas, como se dice, que nos indican el peso, la importancia y, y la jerarquía de valores de nuestra vida. Por eso Scheller dice que, ¿cómo se llama? Que los valores son objetos de una intencionalidad emocional. ¿Mm? Eh, Toda la ética de Scheller está fundada en este principio, que los valores no son entidades conceptuales o abstractas, sino que son objetos de intenciones emocionales. Eh, entonces yo retomo este principio para entender fenomenológicamente la vida emocional. Am, a ver, había un alumno de Husserl, Moritz Geiger, que decía que la pasión de la fenomenología ah, son las diferencias. Nosotros a veces hablamos de emociones, de sentimientos, de pasiones sin diferenciar muy bien estos fenómenos. Entonces, uno de los propósitos de este libro es diferenciar, ayudarnos a reconocer diferentes fenómenos emocionales, lo que son, como dice Scheller, sentimientos ah, mm, más superficiales, eh, sensoriales, como lo que llamamos sensaciones,
los que son sentimientos vitales, los que filosóficamente se llaman tonalidades emotivas o humores, no sé si en español se usa esta palabra popularmente. Ah, las emociones propiamente, que son reacciones puntuales a eventos determinados o a objetos determinados, y los sentimientos espirituales, los más profundos, enraizados y, ¿cómo decir?, mm, estables, ¿no? Entonces Scheller dibuja como una jerarquía una escala, mejor dicho, una escala de estados interiores, desde lo más superficial hacia lo más profundo, a la que, a los que corresponden diferentes niveles axiológicos de la realidad. Ujú. De lo más o- simple o superficial y transitorio también, como las sensaciones, que son epidérmicas, momentáneas, y hacia lo más profundo y más estable y, y duraderos, como los sentimientos. Entonces, esta diferenciación ya nos ayuda a reconocer en el corazón, como decir, una orden. ¿Mm? Eh, el ordo amoris, como lo llama Scheller, ¿no? El orden de nuestra alma corresponde al orden axiológico de la realidad, o sea, a las cosas que son importantes, relevantes y que tienen un peso en nuestra existencia. Entonces, es muy evidente cómo los que trabajan acompañando personas en la búsqueda del sentido se encuentran a cada paso con el asunto emocional, porque las emociones son estos fenómenos que abren posibilidades o también pueden cerrar posibilidades. Hay emociones, y sobre todo las tonalidades emocionales, que nos disponen a encontrar el mundo y hay otras que nos precluyen el encuentro con el mundo. Hay emociones que nos facilitan ah, acceder a nuevas experiencias o aprender y cambiar, y hay otras que nos hacen más rígidos, más reluctantes, no sé si se dice, más resistentes y menos disponibles al cambio, ¿no? Em, entonces quiere decir que el proceso, también el proceso terapéutico, pero en todo caso el proceso de devenir y de crecimiento de una persona siempre tiene que ver con las tonalidades emocionales que la habitan en cierta manera en cada fase de su existencia. Yo siempre cuando estoy en consulta me pregunto, a ver, ¿cuál es la tonalidad emocional que en que esta persona en este momento está pervadida, está enrollada, no sé cómo se dice? ¿Eh? Porque fenomenológicamente las emociones no son fenómenos interiores puramente, son fenómenos relacionales. Las emociones señalan la relación intencional que tenemos con nosotros, con el mundo y con los demás. Y entonces las emociones están en el entre nosotros y el mundo, no están adentro de nosotros. Am, en este sentido, las emociones, ahora hablo de todos los fenómenos emocionales con esta palabra, ¿eh? Pero las emociones son más fundamentales respecto a otros fenómenos puramente humanos, como los pensamientos, por ejemplo, o, o las acciones, las actitudes, porque de cierta forma constituyen la base
del pensamiento mismo. Esto lo dice Heidegger, por ejemplo, que el sentir es el fundamento de que el pensar y el querer hacen parte. ¿Mm? Como decir que hay un sentir que posibilita ciertos pensamientos y ciertas decisiones, y hay otras formas del sentir que posibilitan o no posibilitan otras maneras de pensar y de querer y de actuar. No sé si se entiende. Entonces, el sentir tiene una relevancia existencial fundamental. El mismo Heidegger dice que el primer fenómeno de la existencia es en lo que él llama Befindlichkeit, es el encontrarse en dentro de una emoción, dentro de una Stimmung, dice él, de una tonalidad emocional. Y este encontrarnos en el mundo según una u otra tonalidad emocional es la base sobre que nosotros eh, podemos construir nuestra existencia. A veces no hay posibilidad de cambiar pensamientos, actitudes, decisiones de una persona si no se logra cambiar la tonalidad emocional fundamental en que se encuentra eh, involucrada, ¿sí? Entonces, digo, no es un libro de logoterapia, pero sí tiene que ver mucho con la logoterapia y con la antropología de Frankl incluso, para entender mejor también su ontología dimensional, porque las emociones son fenómenos físicos, incluso biológicos, tienen un correlato, como sabemos, neurológico, bioquímico, etcétera. Pero no son solamente esto, son fenómenos también que atraviesan todo el ser humano en todas sus dimensiones. Son fenómenos psíquicos, por ejemplo. Y también son fenómenos espirituales, por lo menos algunas de ellas, como los sentimientos espirituales que habla Scheller. Em, entonces, cuando hablamos de lo humano, seguramente hablamos de un ser que antes que nada siente. Y me gusta mucho una frase que leí de María Zambrano, la filósofa y la poeta española, que dice que, que trató de desarrollar toda una filosofía de las entrañas, como la llama ella, ¿no? O sea, del sentir visceral. Y ella dice, todo pensamiento, antes que nada, en su raíz es descifrar los que sentimos, lo que sentimos, descifrar lo que se siente. Y es cierto, no hay ningún pensamiento que no brote de un estado emocional. Y, y al mismo tiempo, no hay ninguna emoción que no implique un pensamiento. Esta es otra equivocación, ¿no? Nosotros venimos de una cultura muy dicotómica, el cuerpo y el alma, la emoción, el intelecto, como si los pensamientos fueran racionales y las emociones, por supuesto que le queda lo ser irracional, ¿no? Ilógicas, no confiables, imprevisibles, desordenadas. Esto es lo que nos impidió por muchos siglos tener una cultura, incluso una filosofía de las emociones. A decir la verdad, la filosofía nace, digamos, con Platón convencionalmente, de una ruptura, de la ruptura entre el cuerpo y el alma, de la ruptura entre la emoción y el pensamiento. Y la filosofía se edificó por siglos como um, una empresa, una investigación puramente intelectual. Pero en la realidad,
el pensamiento y toda la aventura humana del conocimiento siempre tiene una raíz emocional. Me acuerdo de haber leído hace años un libro que se llamaba Historia Sentimental de la Ciencia, donde investigaba las biografías de algunos grandes científicos y científicas, porque hay algunas mujeres también, eh, de la edad moderna y contemporánea, y demostraba cómo sus investigaciones, a pesar de ser reconocidas como científicas y grandes aportaciones intelectuales, tenían una raíz emocional fundamental. Y sin esas emociones o vivencias emocionales no hubieran desarrollado en la dirección que en realidad consiguieron, ¿no? Entonces, un objetivo del libro es ayudar, ayudarnos a reconocer que nuestro universo emocional no es casual o desordenado o irracional, sino que tiene una lógica, la famosa logique du cœur de que habla Pascal, ¿no? Tiene una lógica que no es exactamente la lógica del intelecto, pero tiene una orden. Y el otro objetivo es reconocer que esta orden está conectada o refleja la orden de los valores que nos apelan. Ah, que las emociones son las maneras que los valores tienen de manifestarse en nuestra existencia. Si los pensamos bien, todas nuestras emociones, a partir de la más simple, la que los psicólogos llaman emociones básicas, eh, son señalaciones de valores o de disvalores, ¿no? Eh, hasta las más complejas o refinadas o las, si dicha, emociones sociales o superiores. ¿Mm? Ah, entonces, otro asunto es que la existencia está siempre emocionalmente entonada y que en esto me ayudó mucho leer, por ejemplo, a Binswanger. Binswanger, como ustedes saben, era psiquiatra como Frankl. Binswanger fue un profundo estudioso de fenomenología, el primero que con Jasper intentó revisar la psiquiatría y la psicopatología a la luz de la fenomenología, sobre todo de Husserl y después de Heidegger. Y Binswanger, estudiando las formas extremas, ¿no? Las formas psicóticas o esquizofrénicas de la existencia, nos ayuda a reconocer cómo estas formas de estos modos de ser siempre están mm, impermeado, ¿cómo se dice? Siempre crecen alrededor de una emoción fundamental. Quizá una emoción, en este caso psicopatológico, fijada, ¿no? Una emoción que no puede trascenderse, una emoción que se convierte en una forma de existir rígida y exclusiva. Pero el tema dominante de estas existencias psicopatológicas es emocional. Por supuesto que una persona obsesiva tiene pensamientos recurrentes, pero la raíz de su malestar no es el pensamiento, sino que los que estos pensamientos recurrentes están tratando de conservar, que es la estructura emocional de esta existencia. Esto me parece muy interesante. Están tratando de conservar. Y toda la última parte tiene que ver con eh, mm, algunas aportaciones de la nueva fenomenología, que me parece una perspectiva muy interesante que se está empezando a desarrollar de las emociones como atmósferas, o sea, de las emociones como fenómenos que ya no tienen que ver simplemente con nosotros o con nuestra intimidad,
sino con los espacios que habitamos, con los ambientes en que vivimos, ambientes físicos, ambientes sociales. Eh, es algo que nosotros percibimos seguramente en nuestra experiencia diaria, ¿no? Cuando entramos en un lugar y percibimos una atmósfera, percibimos que el tono emocional de ese ambiente respecto al lugar de donde venimos es otro. Y de cierta manera, esta atmósfera emocional nos involucra y nos condiciona, ¿no? A veces transforma nuestro estado de ánimo. Pues esto me parece también otra forma interesante de entender la vida emocional y su manera de afectarnos. Em, la última parte tiene que ver con el cuidado de la vida emocional, porque yo empiezo desde el primer capítulo diciendo, ¿por qué? ¿Por qué hoy la vida emocional es un problema no solo clínico, como siempre ha estado, sino un problema pedagógico y social y quizá político? Eh, hay varias razones. Y yo creo que las emociones, hoy tenemos una paradoja. Dos, quiero señalar dos. La primera es esta. Am, en las últimas décadas, las emociones se han mucho reevaluado, ¿sí? Hasta incluso hay cierto emocionalismo corriente, ¿no? Eh, hay mm, muchas formas de hablar de las emociones, de incluso exprimir más libremente las emociones, incluso de espectacularizar las emociones y, y, y también de manipular las emociones. Hoy tenemos todo lo que se llama marketing emocional, ah, y por lo más general, los fenómenos que se llaman de estetización de nuestra época, ¿no? Que es decir, que el sentir humano, am, y sus mecanismos, de cierta forma, am, hoy se han comprendido mejor y se han instrumentalizado más. Entonces, ¿qué comporta? Que en nuestra sociedad los juicios de estéticos, con estético no quiero decir solo lo lindo, ¿no? Estético es todo lo que tiene que ver con el sentir, la aistesis, ¿eh? El juicio estético, el me gusta, el no me gusta, el me hace sentir bien o no, se ha convertido en el primer criterio de juicio. Ya los juicios de las personas no son éticos o políticos, son más bien estéticos. Y lo que pasa que nuestro sentir está a riesgo de no ser auténtico porque es muy condicionado de estos procesos de colonización del sentir, ¿m? De la imaginación, del deseo, etcétera. Otra contradicción de nuestra época es que, o sea, quiero decir que nosotros, que hoy somos más conscientes de lo que sentimos, pero no necesariamente lo que sentimos es auténtico. Este es el tema. Otro tema es um, que también se encuentra en un libro que quizá han leído de un autor francés que se llama Michel Lacroix, uh, El culto de las emociones, el culto a la emoción, me parece que es el libro. Él dice, hay una contradicción en nuestra época, que um, por un lado estamos en búsqueda de emociones fuertes, um, y por otro se están enfriando los sentimientos más íntimos. O sea, Eu,
que por un lado hay una excitación continua de la vida emocional, pero solo a nivel superficial, y por otro hay como una sequía, una progresiva empobrecimiento de los sentimientos más profundos. Y los sentimientos más profundos son los que dirigen nuestra vida. Ahora, si uno no tiene sentimientos profundos y solo tiene emociones fuertes a nivel superficial, es muy probable que su vida esté continuamente a la merced, se dice, a la merced de su estado anímico del momento. Por eso digo, no es el emocionalismo el tema educativo de este libro, es la cultivación del sentir profundo. Porque la vida auténtica solo puede estar ahí. Edith Stein, que ha sido una muy famosa alumna de Husserl, dice que el riesgo más grande de la existencia humana es la superficialidad. Ahora, el emocionalismo es un fenómeno muy superficial. En cambio, la vida profunda, el contrario de la superficialidad, está en los sentimientos que llegan al núcleo, lo llama ella, kern, el núcleo más profundo del alma, que es lo que popularmente podemos llamar el corazón, donde vienen nuestras decisiones más auténticas y nuestro sentir más personal, ¿sí? Em, Me acuerdo una frase que también en el libro me parece que está de el sociólogo Zygmunt Bauman eh, en una de las últimas entrevistas, que era muy mayor, y la periodista le dice, profesor, usted nos ha hablado de la liquidez de la sociedad en que vivimos, de que todo pasa, de que no hay puntos de referencias estables y de que esto, por supuesto, aumenta la desorientación y la incertidumbre, pero incluso usted nos enseñó que incluso los vínculos afectivos, los vínculos humanos se están haciendo más líquidos y se refiere seguramente al libro de Bauman sobre amor líquido, ¿no? Ahora le dice, pero ¿cómo es? Si todo es así líquido, ¿cómo es que usted vivió con la misma mujer por más de 60 años? Si todos los vínculos humanos se están haciendo más inestables, más temporáneos. Y él le responde, ve que hay una diferencia. Las emociones pasan, los sentimientos se deben cultivar. Esto me pareció una indicación de método muy pertinente, porque las emociones, al ser fenómenos más superficiales, más puntuales, ah, ah, brotando como reacción de la experiencia de eventos determinados, no pueden durar por siempre, para siempre. Las emociones son, por definición, temporáneas, pasajeras. Entonces, manejar la emoción quiere decir encontrar la forma de exprimirla, comprenderla y, de cierta manera, elaborarla para que pase. En cambio, los sentimientos, dice Bauman, tienen que ser cultivados. No hay sentimientos si no hay una intencionalidad de cuidarlo, de alimentarlo, de ejercerlo, porque como todas las virtudes, los sentimientos se desarrollan y crecen en la medida en que actuamos según estos sentimientos, ¿no? Si yo quiero que haya amistad entre mí y Catalina, tendremos que encontrarnos, que escucharnos y,
y que frecuentarnos, que compartir cosas. Sí, son todos actos de la amistad los que hacen crecer la amistad. Entonces, esto me pareció muy interesante porque, por un lado, si nosotros no ayudamos a las personas, y yo estoy pensando especialmente en las personas que están en sus años de crecimiento, ¿no? A los niños, a los adolescentes, si no los ayudamos a encontrar, a escoger y a cultivar sentimientos profundos, su vida siempre quedará al azar o a la, como dije, a la merced de sus emociones temporáneas, inmediatas. Pero al mismo tiempo tenemos que darle herramientas para dejar pasar las emociones momentáneas. O sea, escucharla, entender su mensaje, tomar decisiones al respecto y solucionarlas. Que sea el miedo, que sea el enojo, que sea la ansiedad, etcétera. Porque hay otro riesgo que es lo que Scheller llama el resentimiento. Tiene un pequeño libro que se llama El resentimiento, que tiene que ver con estas emociones que no, no pasan en realidad, se quedan. Y esto no es natural. Si el enojo, que puede ser normal, hasta bien legítimo en algunas situaciones, quiero decir, si frente a una injusticia yo no me enojo, creo que es un problema, ¿no? Es normal que una persona mediamente sensible se enoje frente a una injusticia como las que está pasando y que muchas personas no se fueron a la calle protestando por ah, oponerse a la injusticia. Pero si este enojo no logra encontrar la forma de expresarse, si no logra traducirse en acción, en una acción saludable, puede que se quede en nosotros, puede que se quede en este espacio interno, no sepa salir y ahí queda resonando. Este es el resentimiento, es resentir continuamente lo mismo. Es ahí que una emoción puntual puede convertirse en una emoción gigante que se apadrona de toda una existencia. Y así que yo al comienzo estoy enojado contigo y después me encuentro, después de un tiempo, enojado con todos y enojado con el mundo, y hasta incluso enojado conmigo mismo. Entonces este enojo se convierte en la emoción fijada de mi existencia. Me impide acceder a otros estados, a otros, ¿cómo se dice?, pensamientos y a otras acciones que no sean la del enojo. Entonces, el resentimiento, dice Scheller, tiene dos peligros, dos consecuencias. La primera es que nos envenena el alma y la segunda es que distorsiona nuestra percepción de la realidad. Entonces, como ven, nuestra existencia está bien enraizada en la vida emocional. Esto es lo que este libro plantea, y, pero tenemos que saber distinguir los fenómenos emocionales porque no todos se tienen el mismo sentido y se pueden tratar de la misma forma. Hay algunos que tienen que pasar, hay otros que tienen que transformarse, hay otros que tienen que ser cultivados para que se queden y se conviertan en las direcciones de sentido de nuestra existencia. Yo creo que me quedo aquí con esto y le dejo el paso para discutir de algunas cosas o si hay preguntas o reflexiones que quieren agregar. Muchas Daniel, gracias. Daniel, te agradecerte y agradecemos. pedir disculpas por no haberte puesto el relojito, pero era imposible. Gracias. Es que yo no me di cuenta del tiempo y no sé, quizá es tarde. No, no, tarde para ti, para nosotros estamos en plena tarde. Roberto, adelante. Simplemente quería agradecer su brillante exposición, Daniele. Eh,
has hablado del corazón mismo de la existencia humana, la vida emocional. Podemos pensarlo así. Sí, creo que sí. De hecho, ese es un concepto muy, eh, ¿cómo se dice? Judío, hebreo. Sí. Sí, sí, La antropología de judío Frank o hebreo, sí, sí. está bien enraizada en el judaísmo, ¿no? En la Ujú. filosofía, en la antropología bíblica incluso, donde el corazón no es esta cosa de que hablamos nosotros cuando hablamos del corazón de forma sentimentalista acá, ¿no? El corazón es el lugar más profundo de la existencia del ser humano, en donde él toma sus decisiones más importantes y más íntimas, en donde percibe los valores más relevantes de su vida. Entonces el corazón es el motor de la existencia. Y quizá Franklin no utiliza la palabra corazón, pero cuando él nos habla de la conciencia, nos está hablando del corazón, de este núcleo, como lo llama Edith Stein, que es en donde nosotros, es de donde nosotros manejamos nuestra existencia en una dirección u otra. Y si nosotros no tenemos este corazón cultivado, probablemente nuestra existencia oscila sin tener una guía estable, ¿no? No sé cómo se dice, el que, mane- ¿Me el puedes que, decir en que italiano maneja cómo la es? nave, El que el que conduce. maneja, el capitán, digamos, ¿no? Ujú. Sí. Sí, bueno. Algunos lo recuerdan como la punta fina del alma, ¿no? Al Ujú, corazón. ujú. Eh, Decías que las emociones y los sentimientos nos orientan nuestra relación para con los otros. Podríamos pensar que se habilitan o se bloquean mutuamente las emociones y las relaciones con los otros. Se Ujú. habilitan o bloquean mutuamente. ¿Es así? Creo que sí. Este es debido al hecho de que nosotros no somos mónadas, sino somos seres relacionales, ¿no? Y solo crecemos en relación a otro, solo tomamos conciencia de nosotros en relación a otros, solo podemos realizarnos en relación a otros. Entonces, y como sabemos, hay relaciones que nos posibilitan y hay relaciones que nos impiden o que nos obstaculizan en nuestro proceso de crecimiento o existencial. Entonces, por supuesto, el corazón es un órgano relacional, ¿no? Exactamente como dice Frank cuando nos habla de la conciencia y nos dice que la conciencia es am, la voz de la trascendencia, la inmanencia, ¿no? Eh, es una voz interior, pero el, es una voz que habla el lenguaje de algo que no es interior, que viene desde afuera. ¿Mm? Es en donde nosotros percibimos la apelación de lo que no coincide con nosotros, que es el mundo. Entonces, es un órgano relacional la conciencia, exactamente como el corazón, como tú dices. Y acá es donde se desencuentran el existencialismo y el psicoanálisis. Ujú, Esto, ujú. no, para Freud no era así. Claro. Bueno, vamos a dar, me quedé con muchas ganas de- de preguntarte, ¿no? Sobre los afectos y el alma emotiva, ¿no? El alma emotiva. Pero vamos a dar paso por el tema del tiempo Quizás te pueda a ayudar la... yo, Roberto, porque aquí tengo una pregunta que va con lo que tú estás hablando, que es importantísima. ¿De qué manera la logoterapia puede dialogar con la pedagogía del cuidado o la pedagogía de la ternura? La pedagogía de la... Ternura y Ajá, derecha. el cuidado, el amor. sí. Mira, acabo de venir a las 8 terminé otra conferencia en otra parte. Ujú. Eh, las 8.
aquí son las 11 ahora, ¿eh? Em, este, en una, acá se llaman cooperativas, es una, como una empresa social que trabaja en cuidado, ¿no? Tienen muchos servicios para niños o kinder, tienen centros para discapacitados, tienen residencias para personas mayores, etcétera. ¿M? Eran más de 400 personas. Y el tema era exactamente esto, vida emocional, eh, búsqueda de sentido y trabajo de cuidado. Y en realidad el tema de este año era, porque es algo que hacemos todos los años, era el tema de ternura. Es una coincidencia tu pregunta. Ternura o bueno, en italiano es gentilezza. ¿Cómo es? Tenerezza, mi pare. Gentilezza. Gentil. Sí, gentil, ¿no? De ser gentiles. Em, no sé, yo creo que Eh, obviamente la ternura no es simplemente una actitud, una forma de hablar o de actuar, sino que es una forma de sentir antes que nada, ¿no? Eh, porque si no se convierte simplemente en una técnica. Es como cuando se habla de la empatía y me dicen, sí, pero hay una respuesta empática y otra que no es empática. Es una vulgarización de Rogers, ¿no? Que dice, bueno, no tiene que ver con lo que sientes, sino que tiene que ver con la técnica que utilizas para engañar al otro y convencerle que estás sintiendo lo que él siente. No es así, es lo contrario. Los actos, los pensamientos, las palabras tiernas o gentiles o empáticas vienen de un sentir. Y si no hay ese sentir, no vienen. Por tanto que le puedas enseñar una técnica. Y esto es precisamente el tema porque Frankl, yo creo, no quiso nunca una escuela de logoterapia. No quiso hacerla él, porque no quería que se convirtiera en una técnica más, en una escuela en donde las personas aprendían a hacer lo que él hacía, porque a él lo que le interesaba no es que las personas aprendieran lo que él hacía o hacer terapia como él la hacía. De hecho, Frankl la hacía de forma muy rara. No se la aconsejo copiarla. ¿Eh? Um, Sino que a él le interesaba que las personas aprendieran a pensar y a sentir de la forma que él pensaba y sentía. Y sentía. Por eso se dedicó mucho a transmitir su antropología, su visión del hombre y no tanto a enseñar cómo técnicamente se hace la logoterapia, ¿no? Y me acuerdo de un cuento de la Lucas que está en su manual de logoterapia, donde dice, ella se recuerda los primeros, Elizabeth Lucas, ¿no? Se recuerda de las primeras veces que encontraba al profesor Franklin en el aula, en la Facultad de Medicina. Y dice, de vez en cuando él traía pacientes del policlínico que estaba ahí al lado y para tener diálogos en vivo y mostrarnos en vivo cómo se hacía una psicoterapia. No nos explicaba las técnicas, nos mostraba cómo él la hacía. Y dice, "Mm, a mí me parecía brillante el doctor Franklin. Ah, me parecía que quería mucho a sus pacientes, me parecía que sabía conducirlos hasta un lugar, dice ella, filosóficamente explosivo, o sea, un punto fundamental de lo que estaban viviendo, y después, haberlo conducidos ahí, les dejaba las riendas para que ellos tomaran una decisión, ¿sí? Pero la forma en que lo hacía
escribe Lucas. Después, cuando yo estudié un montón de teorías y de técnicas psicoterapéuticas y clínicas, aprendí que estas formas en que él lo hacía, como él lo hacía, no eran correctas. No era muy empático, no estaba, no tenía la paciencia de escuchar por mucho tiempo sus pacientes. No, a veces tenía actitudes directivas o le juzgaba o también le jugaba, o sea, lo tomaba por el pelo, ¿cómo se dice? Le hacía bromas, ¿no? Le hacía bromas. O sea, a veces Frankl no era un modelo para imitar, pero sin embargo, dice ella, era muy efectivo, muy eficaz. Eh, y seguramente era su particular carisma y poder terapéutico. Entonces yo creo que la logoterapia es importante porque le da un espacio a las personas y un fundamento para encontrar su propio poder terapéutico o educativo sin reducirlo en técnicas puramente aplicativas, ¿no? Esto tiene también que ver con el trabajo del cuidado y con la ternura o la empatía o la gentileza. O sea, la logoterapia no nos enseña eh, de qué forma hay que tratar a una persona, sino que nos enseña la dignidad incondicionada de la persona. Y si uno tiene bien claro esto, va a encontrar la mejor forma de tratarla. No sé si me explico. Súper, gracias, Daniele. Me encantó. Creo que como pedagogos, Catalina y yo estamos acá y quienes son relacionados debemos estar gozando. Invitamos a que levanten la manito para hacerlo de una manera ordenada y aprovechar a nuestro invitado. Alguien que quiera. Adelante, Fernando. Sí, me escuchan. Perfectamente, adelante. Gracias, gracias, muy amable. Desde México, un saludo, Daniele. Hola. Y la verdad que no sé si felicitarte o no por ese libro que escribiste, y te voy a decir por qué. Fui anotando algunos puntos de todo este bagaje de información que traes, y me parece que rompes a mí, no he encontrado otro libro, ¿eh? Me parece que rompes con el paradigma de la logoterapia, ¿eh? Ujú. Porque haces una diada entre la logoterapia y el enfoque cognitivo o cognoscitivo. Y hice algunas letras para poder leerlas. Puede entenderse como una integración entre los postulados de Viktor Frankl, centrados en la búsqueda de sentido, y los modelos cognitivos que explican cómo los pensamientos y creencias influyen en las emociones y conducta humana. Y me parece que de esa diada, Daniele, me parece que la logoterapia parte de la idea de que el ser humano es un ser espiritual y libre, capaz de encontrar sentido incluso en el sufrimiento. Y desde el enfoque cognitivo, que es lo que tocas, y que Dios mío, dije, este ya vino a romper el paradigma, a ver qué vamos a hacer en los siguientes años con este libro. Porque desde el enfoque cognitivo, por su parte, sostienes que las interpretaciones mentales determinan la experiencia emocional y conductual. Y hasta hoy no he encontrado ningún libro, ustedes me podrán asesorar, que tenga que hablar de la logoterapia desde la niñez y desde la adolescencia. Y comienzas a tocar esta parte al combinar ambos escuelas, la logoterapia esta experiencia cognitiva, y al combinar ambos, desde la adolescencia, se concibe que la forma en que una persona piensa acerca de su vida, su propósito y sus valores afectan su sentido existencial y en consecuencia desde lo cognitivo, su bienestar psicológico. Y hablas de algo que me parece este enfoque cognitivo logoterapéutico, hablas
una palabra que a mí me movió, las distorsiones cognitivas, donde las ideas absolutistas, pensamientos catastróficos y generalizaciones pueden ser estas distorsiones cognitivas las que puedan bloquear la percepción del sentido de vida. Y ahí es a donde hablas también de reestructuración del pensamiento, donde escribes que se implica la conciencia de libertad interior, promoviendo una mirada más profunda hacia la responsabilidad y el valor. Son las reflexiones y los comentarios que quise hacer acerca de este maravilloso libro que créeme que me va a causar dolores de cabeza el poderlo leer, porque a mí me parece que rompiste tú, no he leído otro, no lo encuentro, no sé si lo haya, rompiste con el paradigma de lo que es la logoterapia en este nuevo siglo. Gracias. Mm, Gracias. No sé si agradecerte yo o no por esta intervención. Am, Estoy consciente de que yo propongo una interpretación de la logoterapia que quizá no todos estarían de acuerdo, por el simple hecho de que es muy difundido en la psicología el presupuesto cognitivo según que las emociones son el producto de formas de pensar más o menos funcionales. Pero investigando mejor la fenomenología de las emociones, me parece que está completamente, como se dice, rebaltado el asunto. Porque desde un punto de vista fenomenológico, no es el pensamiento, no es el pensamiento no es la causa de las emociones, sino que es el producto de un estado emocional, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos logoterapia pensando que tenemos que cambiar la forma de pensar de una persona, entonces sí estamos haciendo una terapia cognitiva. Pero no estoy totalmente seguro que la logoterapia sea esto. Por lo menos, quizá su herramienta metodológica es de este tipo, pero me parece que la antropología frankliana declaradamente no es así. Si partimos del presupuesto que todo pensamiento, toda forma de actuar, todo modo de ser tiene una raíz emocional, entonces la logoterapia tiene que ver con las emociones, que es algo que no está muy desarrollado. Normalmente pensamos que la logoterapia tiene que ver con los pensamientos, de hecho, con las creencias o con las, eh, ¿cómo se dice? Ideas eh, mm, al respecto de uno mismo y del mundo. Entonces, sí, estoy consciente de que hay una tesis en fondo que es un poco en contraste con la forma de que normalmente se habla de las emociones y de su relación con el pensamiento y la acción y las otras dimensiones de la existencia. Puede que yo me equivoque, obviamente, o puede que Frankl no sea tan fenomenólogo como yo creo que sea. Seguramente hay personas que no lo creen. A mí me parece que Scheller afectó mucho a Frank, mucho más de lo que normalmente se toma en cuenta, y que toda la antropología, la ética y la psicología de Scheller está fundamentada en la primacía de lo emocional. Por supuesto, esto comporta quizá revisar un poco nuestra comprensión y la búsqueda de sentido, ¿no? Por esto yo desde el título digo, el sentido se siente, no se piensa. Frankl quizá diría una cosa más, el sentido no se siente simplemente y tampoco se piensa, el sentido se hace, porque en Frankl el sentido siempre tiene un rasgo ético, o mejor dicho, práctico, ¿no?
El sentido es lo que requiere ser realizado, no simplemente argumentado lógicamente y ni tampoco solo sentido emocionalmente. Pero yo creo que lo que mueve a la práctica, lo que mueve a la acción, a la decisión, es la percepción emocional. Pero Daniele, seguramente es un tema para discutir. Me permito una pequeña intervención. El tema de la logoactitud, ¿no? Pensar, sentir y actuar. Ujú, Me parece que más que deslindar lo racional de lo emocional y lo actitudinal, a lo mejor deberíamos contemplar todo esto como una totalidad. Pero el criterio de Jaspers es que lo que decide la salud o no de la persona es su salida al mundo, su actitud. ujú, No sé, me parece excelente todo lo que planteas, pero creo que lo que define en última instancia es, me imagino a Frankl qué estaría sintiendo, qué emociones experimentaría en el campo de concentración y a pesar ujú, de eso, qué actitud desplegó ante la vida, ¿no? ujú, Y yo sumaría, no descartaría lo ujú, racional, lo emocional y ujú, creo que el fiat, el sí, el pasaje al acto, la audacia de vivir, ¿no? ujú, Cuando hablabas del corazón, esa libertad de oposición del espíritu, esa decisión libre y voluntaria, ujú. pienso que es determinante, que va Tenaz impregnada corazón. de, Yo creo que de- tenemos que salir de la idea de que las emociones son mecanismos psíquicos. Esto no es lo que dice la fenomenología. Es un no, nivel no, de la vida emocional. Entonces, lo que tú dices es perfecto, pero esta actitud, este salir a la vida, ¿cómo decir? Todo lo que es autotranscendencia, etcétera, tiene una raíz emocional. O sea, cuando Franklin está en el campo, no solamente percibe emociones a nivel psíquico, ah, ah, obviamente negativas en este sentido, sino que tiene un sentimiento más profundo que es el amor a la vida, ¿no? Que es la esperanza o el deseo de reconectarse con su amada esposa o de llevar a cabo su misión. ¿Por qué esta tensión es tan fuerte y le permite resistir, sobrevivir? Porque lo siente en su conciencia como una apelación más fuerte que las emociones que está probando en este momento. ¿Me explico? Entonces, en este sentido, el corazón es un fenómeno espiritual y no solamente psíquico. Como tú dices, tenemos que tenerlo juntos y no separar porque eh, eh, lo humano es uno, ¿no? Y, y yo creo, porque si bueno, no, si le Daniele, quitamos esta energía emocional, este lanzamiento hacia el futuro o hacia lo posible o hacia el otro, toda autotrascendencia, se convierte en un voluntarismo. Y no creo que esta sea la visión de Franklin, ¿no? No es un cuando hablas esfuerzo de de, voluntad. cuando hablas de lo espiritual y lo vinculás con lo emocional y lo racional, ¿cómo vinculás estas tres cosas? Lo espiritual es lo emocional, es lo racional, es lo actitudinal, es algo distinto, es esta Yo, dimensión espiritual del hombre, Ujú. ¿cómo lo pensás? Yo creo que son dimensiones, ¿no? De una totalidad. Em, que no se pueden separar. Me acuerdo correspondencia de varias cartas que Frankl hubo con Binswanger a lo largo de muchos años, del 48 al creo que 66 o 56, no me acuerdo. Bueno, y Binswanger no estaba mucho de acuerdo con Frankl en hablar de cuerpo, alma y espíritu, porque él le decía, el hombre es todo uno, no podemos separarlo. En todas sus manifestaciones hay todo.
Y, y Franklin le decía que el único motivo por que él seguía hablando de estas tres dimensiones es que tenía que apelar a una, la dimensión espiritual, frente de algunos condicionamientos que puede padecer la persona, ¿no? A nivel psicofísico. Ahora, yo no sé, creo que este asunto de lo espiritual en Franklin no ha sido bien desarrollado de Franklin, ni tampoco ha sido estudiado por lo que yo veo. Sí, hay un libro de, ¿cómo se llama? El filósofo argentino, un pequeño libro sobre lo espíritu en Víctor Frankl. Echeverre. Ah, sí, Echeverre, Pablo, mi amigo, que no veo desde años. Y pero todavía no lo he leído y seguramente es un tema que requiere ser más estudiado, porque Frankl sí dice qué es lo espiritual en el hombre, es el ser libre, ¿no? No es una sustancia el espíritu, es una dinamis. Pero la forma de que se conecta la dimensión espiritual con la dimensión intelectual, por ejemplo, o racional, eh, es algo para estudiar, porque en alemán la palabra geistig, que nosotros traducimos con espiritual, mm, eh, es- está muy cercana al significado de intelectual. Sin embargo, también el espiritual con lo emocional. Yo que yo propongo es que el fenómeno emocional no está simplemente en la dimensión psíquica, sino que hay vida emocional que atraviesa todas las dimensiones. Hay fenómenos emocionales más corpóreos, más psíquicos y fenómenos espirituales. El sentimiento de amor, por ejemplo, no es una emoción, es un sentimiento espiritual, ¿no? Que puede mover y de hecho nos mueve a la autotrascendencia, por ejemplo. Entonces, sí, son conexiones que realmente yo creo que a nivel antropológico requieren un esclarecimiento más profundo, por lo que yo... Siempre hemos leído que la persona es esta dimensión, el espíritu, ¿no? La esencia de la persona. Hemos Ujú, leído en la bibliografía de la logoterapia. El hombre ujú, tiene cuerpo, tiene emociones, sentimientos, pero es esta realidad, lo no ético espiritual, ¿no? ujú. Por eso me Es no parece quiere que decir podríamos, que, no, no, es correcto, pero es espíritu no quiere decir que las demás dimensiones son superfluas, como decir, o accesorias. Quiere decir que esta dimensión más íntima, más central, el núcleo espiritual de la persona, es lo que constituye el ser humano como ser humano. Pero no podemos quitar a un ser humano ni la dimensión psíquica ni la dimensión somática, porque al quitarle una de estas ya no es ser humano. ¿Mm? el Aunque concepto de, su identidad más personal es debida a su esencia espiritual. por eso Esto es la idea de unidad antropológica a pesar de la multiplicidad ontológica, ¿no? exacto. Bien, bueno, perdón por la pregunta. Dejamos espacio para los otros participantes. Gracias, Roberto, y gracias, Daniele. Vanessa, estás levantando la manito pacientemente. Hola, buenas tardes. Bueno, es un gusto. Yo estoy en San José, Costa Rica. Daniel sinceramente te lo digo así, sin exagerar, es un regalo haberte encontrado así en una exposición. Tengo bastantes años como de seguir tu trabajo, sobre todo por el hecho de que te animas a escribir de la manera que lo haces, tan profunda, tan fidedigna, pero también, por lo menos de base, yo no tengo la psicología. Entonces, al encontrar a alguien que quiera ir un poco más allá, no con esa pauta tan psicológica, sin dejarla afuera, para mí es grandioso, ¿verdad? Escucharte y bueno, por ahí
pedagogía de las alturas me encantó, o sea, me fascinó lo que propones ahí, lo que se habla. Y bueno, ya creo que todavía más motivada para encontrar este último libro. Además de agradecida, ¿verdad? También con Catalina, que la encontramos en una preciosa y maravillosa conferencia que nos dio. Es más es una pregunta em, que a mí me surge como escuchándote, ¿verdad? En este momento, de decir, bueno, sentir el sentido, ¿verdad? Em, la pregunta es, ¿cómo, cómo comerse eso en el día a día? Yo sé que no es no es una pregunta como fácil de contestar, digamos, no por dar ahí como tres cosas y ya, pero para vos, ¿cómo se come esto así en el día a día? ¿Cómo se podría o cómo se empieza, ¿verdad? Alguien que de repente no ha escuchado, no ha profundizado tanto, ¿cómo se puede hacer? Esa es mi pequeña pregunta. Y muchas gracias, un gusto. De nada. Ah, no sé realmente qué decirte. Yo creo que, pero esto no soy yo, ni tampoco es solo Frank. Seguramente es toda la historia de la psicoterapia que nos enseña de formas diferentes del mismo principio. Yo creo que el primer tema es, tenemos que reaprender a escucharnos y a escucharnos a partir de lo que sentimos, porque lo que sentimos no es equivocado, no es casual, siempre es una señal de cómo está orientada nuestra existencia. Eh, no es un caso que las personas van al psicólogo o al terapeuta cuando no están bien, cuando no se sienten bien, cuando algo perciben a nivel emocional que, que no está correcto y a veces no saben exactamente qué es, no saben decirte cuál es el problema. O a veces vienen y te dicen, doctor, yo tengo este problema y después de un rato te das cuenta que el problema es otro. Pero lo que los movió a buscarte es que sienten algo. Y lamentablemente hay algunas personas que sienten algo, pero no lo toman en serio y no consultan, por ejemplo, aunque lo necesitarían. O hay personas que no confían en lo que sienten y siguen en caminos incorrectos existenciales porque no saben escucharse. Entonces yo creo que el primer tema en lo diario es reempezar a escucharse un Ujú. poco más profundamente, un poco más atentamente y preguntarnos que por qué me siento así, qué me está diciendo este estado anímico, por qué no es simplemente una reacción psicofísica en algo, sino que es un lenguaje, el lenguaje de las emociones, que tiene siempre que decirnos algo. A veces no sabemos descifrarlo. Y, am, y el otro, por, por, por digamos, el, eh, el complemento de esto es que también las emociones, los sentimientos o los estados anímicos positivos son algo que a veces nos dan una, ¿cómo se dice? El señal de que estamos en el camino correcto, ¿no? O que estamos haciendo la cosa correcta en una situación. Em, eh, a veces el corazón se da cuenta o sabe, aunque nosotros a nivel racional no hemos todavía encontrado el porqué de una situación, ¿no? Eh, por ejemplo,
hay momentos difíciles en la vida en que escogemos cosas que nos cuestan mucho y que incluso algunas personas alrededor no entienden o no comparten. Y nosotros percibimos en el fondo del corazón que es eso lo correcto, ¿no? Y no sabemos explicarlo. Y no tenemos una razón para convencer a los demás, pero en el fondo sabemos qué es esto. Y yo creo que esta es una guía a veces para encontrar lo que Frank le llama el sentido, ¿no? Porque el sentido al final nunca es un objeto. A veces, digamos, toma la forma de un objetivo, de un propósito, de una tarea a cumplir, pero la palabra sentido quiere decir dirección. La palabra en alemán es Sinn. Sinn quiere decir sentido, ¿no? Dirección de un camino. Eh, entonces, tiene más que ver con la dirección que tiene nuestra vida, por dónde está yendo. Y creo que en este camino, eh, saber devolver al corazón y a las emociones su propio lugar es importante. Mm, Pero no sé, no sé si es esto que querías. Sí, 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 totalmente. Más que agradecida con el espacio y con tu respuesta también. Me tocará profundizar en lo que propones en el libro y estoy segura que ahí encontraré esos caminos también. Muchas Un gracias. abrazo. Un abrazo, un saludo a Costa Rica, que es un maravilloso país. Ah, Pero gracias. Gracias. Abrazo para vos también. Vamos, sin abusar del tiempo de Daniele, vamos con Marielena. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Daniel, por esta brillante exposición. Me deja muchas cosas para pensar. Y bueno, se me venía esto de la intuición también, que hablaba, Frankel habla de la intuición, de la importancia de la intuición, ¿no? Tanto en el terapeuta como en todas las personas. Como musicoterapeuta, para nosotros es esencial la intuición, o sea, y esa unión también, ¿no? De la sabiduría, del corazón y de los otros conocimientos, es esa integración por la que hacemos algo. Pero me quedé pensando, no sé si al leer el libro habrán más posibilidades para ayudar a los jóvenes, como ibas a escribir también sobre la adolescencia. Está habiendo más suicidio de jóvenes que antes, digamos, por lo menos. No sé si en toda la Argentina, pero en la zona donde yo vivo y sabemos que esa fue una tarea de Víctor Frankl, que la realizó con mucho éxito, digamos, ¿no? Entonces, no sé si tienes alguna propuesta para ayudar, compartir con los jóvenes sobre cómo hacerlos sentir el valor de la vida, ¿no? Y que la vida tiene sentido. gracias. Sí, esto es un tema para otro encuentro porque eh, estoy pensando mucho en la realidad de los jóvenes. Probablemente en Argentina no será tan diferente a lo que está pasando aquí en Italia o en Europa. Pero eh, yo creo que Frankl vio con mucha antelación un carácter específico de nuestra época, que es exactamente lo que se encuentran a vivir los jóvenes de hoy, que es la falta radical de sentido, ¿no? Por supuesto, los suicidios siempre han estado un problema en la edad juvenil. Eh, no se puede decir que todos los suicidios sean debido a una falta de sentido, pero estoy consciente de que el malestar juvenil en estos años ha ido aumentando en muchas dimensiones, no solamente lo de suicidio, sino de la ansiedad, de la depresión, del aislamiento social, etcétera. Pero también creo que
preocupación con que se habla continuamente de los jóvenes en relación al malestar o incluso a lo patológico, genera una narración que no es saludable para ellos. Y yo encuentro cada vez más jóvenes, incluso adolescentes, que se definen utilizando términos psicopatológicos o que se perciben como más frágiles de lo que no son en realidad. Entonces, yo creo que tenemos que, ah, de cierta manera, corregir también esta narración eh, que a veces se convierte en una autocomprensión, una autodescripción por parte de ellos. Y, y mostrarle también en realidad los recursos que tienen, la creatividad que tienen, las posibilidades que tienen. El trabajo de un educador, lamentablemente, porque sería muy lindo, no es, aunque se considere a veces así, no es pasarle a los jóvenes lo que nosotros creemos o nuestro amor a la vida, solo lo que podemos hacer es testimoniárselo, es vivirlo. Pero lamentablemente no podemos ah, llenarlos o llenar su vacío con lo que llena de sentido nuestra vida, ¿no? Lo que podemos hacer es ser testimonios creíbles y facilitar por su parte el encuentro con experiencias en que pueda brillar algún sentido. Ah, yo creo que el trabajo educativo no tiene nada que ver con transmitir ni conocimiento, ni valores, ni reglas, ni cualquier otra cosa, porque nosotros no pasamos nada a nadie. Lo que sí podemos hacer es testimoniar que es posible una vida con sentido a pesar de todo. Y a veces ese testimonio es más importante de todas las palabras que le podemos decir o las teorías que le podemos enseñar. Sobre todo yo creo que educar tiene que ver con construir con ellos y para ellos experiencias, que se, que experiencias que abran nuevas posibilidades o que amplíen sus horizontes, porque a veces las experiencias de las personas, no solamente de los jóvenes, es limitada, ¿no? Y al ser limitada, no perciben algunas posibilidades que sí están, pero no le aparecen todavía. Em, yo creo que hoy en día, detrás del malestar de muchos, no todos, por supuesto, jóvenes, mm, hay un malestar y una contradicción en el mundo adulto muy fuerte. Ese es el tema. Que ya no es creíble, que ya no es un testimonio en el sentido literal del término, que no le consigna, no sé cómo se dice, una herencia de una vida, de una posibilidad de vida con sentido. Y, por ejemplo, yo encuentro que me están pidiendo hablar en muchos casos de la ansiedad. Estuve en Alemania un par de semanas atrás hablando de la ansiedad de los adolescentes, que es un fenómeno acá muy fuerte y que está creciendo. Pero detrás de la ansiedad del adolescente hay siempre las ansiedades de los padres, las ansiedades de los docentes, las ansiedades y las inseguridades de los adultos. Y además hay la ansiedad generada por la sociedad en que estamos, porque nuestra sociedad es una sociedad que genera ansiedad por un simple motivo, porque la ansiedad es productiva. Entonces es funcional al establishment, digamos, al modelo de vida productivo consumista que hemos elaborado acá en Occidente. Entonces, como dice Frank,
cada época tiene su neurosis y necesita su terapia, y yo agregaría, y su educación. Y hoy en día el tema de devolver sentido no solamente a las personas, sino a las relaciones y al, y al contexto social en que las personas viven y crecen, es fundamental. Quizá es más fundamental hoy que en los años en que Frankl escribía estas cosas, porque entonces este fenómeno estaba surgiendo. Ahora ya ha crecido mucho. Esta es mi percepción. Pero sobre los jóvenes, sí hay para hablar otra, otro encuentro más extendidamente. Muchísimas Querido gracias, muchísimas Daniel, gracias. y si te invitamos para el año que viene para continuar con ese encuentro del cual nos estás hablando, Exacto. el tema de los adolescentes. Bueno, eh, necesitamos ir por una cuestión de tiempo, ir redondeando. No sé si está Juan Carlos y María Elena. Eh, Juan Carlos López es integrante del grupo de administradores de la red. ¿Está Juan Carlos? Sí está Roberto. Estoy Roberto, Eh, sí. no sé, Juan Carlos, vos nos dirás Sí, no, si no. Buenas noches. Bueno, yo soy nuevo en todo esto, a pesar de que con Roberto nos conocemos hace 25 años. ¿M? Bueno, en primer lugar, me siento honrado y al mismo tiempo asustado frente a este prestigioso auditorio. ¿M? Decirle a Daniele que esto fue brillante, brillante. La verdad, hermosísimo todo y realmente para los que somos pedagogos de toda la vida, esto es sumamente valioso y para todo lo que trabajamos estas experiencias existenciales. Habíamos previsto una pequeña experiencia, pero yo le decía a Roberto que no vale la pena porque quedaría, digamos, eh, sin poder hacerse profundamente porque lo de Daniele ha dejado la vara muy alta. Entonces, yo simplemente les quiero compartir en esta línea eh, de sentir el sentido, una experiencia que a mí me pasó haciendo un curso en Madrid de metodología de la evangelización. Un sacerdote jesuita tenía que exponer durante 40 minutos y empezó su exposición explicándonos la fórmula de un vino blanco dulce. Así empezó su exposición, su ponencia. Y a partir de la fórmula del vino blanco dulce, empezó el método que él consideraba aplicado por Jesús ¿eh? en las parábolas, en el diálogo con los discípulos, y cómo él iba infiriendo de esta enseñanza de Jesús el método que hoy convenía aplicar especialmente con los jóvenes y con los adultos. La gran sorpresa para nosotros fue que el encuentro terminó llamando él a un muchacho que entró juntamente con otros muchachos con varias bandejas de vino y nos dieron de beber una copa del vino blanco dulce cuya fórmula él nos había explicado al comienzo. ¿Y qué brotó en nosotros? En nosotros brotó la expresión: qué bueno, esto está bárbaro, impresionante, hermosísimo este vino. La verdad, genial lo que acaban de hacer. Y él nos dijo, esas expresiones ustedes no las dijeron cuando yo les presenté la fórmula. Recién pudieron decir esas expresiones cuando bebieron el vino cuya fórmula les había explicado. Y yo quiero rescatar esto en esta presentación brillante de Daniele, quiero rescatar esto como experiencia que hasta que uno realmente no experimenta la riqueza de
lo que la emoción puede generar en nosotros como motor de la acción, la riqueza de lo que el corazón es capaz de dar, ¿eh? Bueno, seguirán siendo palabras vacías. Por eso me quedo con lo último que nos estaba diciendo Daniele, que, que tenemos que testimoniar que es posible una vida con sentido y tenemos que demostrar no solo la fórmula del vino, sino que tenemos que hacer que en lo posible beban ese vino, obviamente metafóricamente estoy hablando, beban ese vino de vida, beban ese vino que llena, ese vino que da plenitud. Lo del trabajo que tenía pensado, se lo vamos a mandar por escrito, lo vamos a subir a la red. Es un trabajo muy simple y después el que tenga ganas lo hace. Pero me parece que todo lo que Roberto, perdón, todo lo que Daniel acaba de explicarnos ha dejado la vara muy alta para todos nosotros. Así que muchas gracias, Daniele, y gracias por, bueno, como les decía al comienzo, por este prestigioso auditorio del cual me siento honrado de estar viendo y al mismo tiempo asustado. Así que muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Muy lindo el A- cuento. Antes de pasar a lo que nos va a presentar María Elena, quería agradecer de corazón a Catalina Arzós por todo su trabajo que está haciendo desde la editorial LAG, todo el trabajo que viene haciendo el doctor Brusone. Excelente, Daniele, excelente, 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 brillante, como dijo Juan Carlos. Ponencia nos deja, creo que la vamos a tener que escuchar varias veces para poder degustarla como el vino blanco y aprender de ella y vivirla en vez de pensarla. Así que te agradezco tu tiempo, tu generosidad, todo lo que nos has acercado en el día de hoy. También este ejercicio que nos presentó Juan Carlos, agradecer a Jackie, a Adriana, a María Elena y a todos los asistentes en este encuentro, a quienes los espero el día 22 de noviembre en el encuentro número 183. Un abrazo a todos, buen fin de semana, gracias Daniele de corazón y cerramos con algo que nos va a dejar María Elena para vivenciar. Daniel, nos quedamos sin palabras con tu exponencia y por ello va a quedar este sonido que resume el deseo de, creo que de la humanidad y especialmente de los logoterapeutas, que es el deseo de vivir en paz. Esta campana de la paz está hecha con material de desecho de guerra y tiene justamente un corazón en la cabeza. Como objetivo es unir nuestra cabeza con nuestro corazón y ahí está el sentido siempre. Así que dejo este sonido con el deseo de paz en el corazón de todos los que participamos de esta red, con gran agradecimiento y deseando que esa asignatura pendiente del monantropismo se haga realidad. Gracias. Bueno, ya Roberto se despidió de todos nosotros, pero parece que no nos queremos desconectar. Daniel, nos has cautivado, te agradezco personalmente, creo que somos muchos los que estamos acá, que hemos valorado tu gran intervención, no sé cómo llamarla en verdad, no sé, me quedo corta. Muchísimas gracias y como dijo Roberto, los esperamos en el mes de noviembre con dos invitados más. Sábado Muchísimas, 22. sábado 22. Muchísimas gracias. Chao. Buenas tardes. Gracias a todos y a todas.